Bueno, entonces estos van a ser una serie de videos en donde voy a estar respondiendo preguntas sobre semiología, ayudándome con mis apuntes. Así doy un repaso eh, amplio de los temas en semiología. Son más o menos 431 preguntas, pero se repiten varias cosas, así que esto se va a disminuir a la mitad. Entonces voy a tratar de resolver todas, así hago un repaso de todo. Entonces, la primera pregunta va a ser, ¿es dolor crónico y los componentes del dolor? Entonces, primero voy a definir qué es dolor. Dolor crónico en específico. Dolor crónico. Entonces, el dolor crónico se define como dolor persistente. Dolor persistente por más de, acá es 3 meses, no 6 meses. 3 meses. ¿Qué más puedo decir de dolor? Creo que por acá tengo más info. No, acá no está dolor. No, dolor tengo en mis apuntes. O sea, de lo que recuerdo, dolor, en este caso crónicos, va a estar determinado por el tiempo. Entonces puede ser agudo o crónico. El dolor agudo es... generalmente se limita a la resolución del estímulo que está causando el dolor, ¿no? Que normalmente es daño tisular, y como tiene que estar con respecto al tiempo, entonces tiene que ser menos de 3 meses. Y crónico es cuando se continúa durante más de 3 meses y acá está, más allá de la resolución más allá de la resolución del, del daño tisular, ¿no? A ver. Resolución del daño tisular. Entonces, ¿qué más puedo agregar? Puede ser neoplásico o no neoplásico. Puede ser y no neoplásico. Entonces, ¿qué más puedo agregar? Bueno, y después también se puede clasificar el dolor por su origen. De origen, dolor nociceptivo, dolor neuropático y dolor psicogénico o psicógeno. El dolor nociceptivo puede ser dolor somático y visceral, y cada uno tiene diferencias, ¿no? Por ejemplo, el dolor somático es... los nociceptivos es porque va a haber... el estímulo va a ser captado por los nociceptores, ¿no? Que son receptores, puede ser periféricos. Entonces, el dolor somático actúa a nivel de nociceptores periféricos, se transmite al sistema nervioso periférico. El dolor se caracteriza por ser localizado, bien definido, autolimitado, punzante, pulsátil. También puede haber estímulos térmicos, barométricos, químicos. Estructuras superficiales, es piel, músculos, articulaciones. Y el dolor visceral, los nociceptores son inespecíficos, transmiten al sistema nervioso autónomo, difícil de localización, suele ser crónico, profundo, interno, estímulo por isquemia, hipoxia, estiramiento, estructuras profundas, vísceras. Y el dolor neuropático es anormal o patológico y está causado por lesión en las vías nerviosas del dolor. No utiliza nociceptores.
Entonces, puede ser periférico central, funcionamiento anómalo de los mecanismos de información, transmisión del estímulo nervioso. Dolor no familiar para el paciente, puede ser quemante, punzante, continuo paroxístico, puede cursar con examen neurológico, estudio electrofisiológico normal y el diagnóstico es clínico. Por ejemplo, ejemplos de dolores neuropáticos puede ser hiperalgesia, alodinia, hiperestesia, parestesia, digestesia, hipoalgesia, hipoestesia, analgesia, anestesia dolorosa. O sea, en resumen es que el dolor neuropático es cuando hay lesión en la vía nerviosa del dolor. Bueno, según duración es agudo crónico y según intensidad es leve, moderado, severo, ¿no? En el anamnesis se le puede preguntar si el dolor es leve, moderado, severo, o también se puede usar escalas numéricas como del 1 al 10, siendo 10 el dolor más fuerte que ha sentido en su vida, porque el dolor por definición es subjetivo, ¿no? Cada persona tiene un umbral del dolor distinta, pero en común es que es una sensación desagradable, ¿no? Asociada a un daño tisular o que potencialmente va a causar un daño. Entonces, el dolor crónico es que dura más de 3 meses y cuando se resuelve el daño tisular, este persiste. Entonces puede ser neoplásico o no neoplásico. Ya está. Entonces los componentes del dolor es alicia, la famosa alicia. Aparición, localización, irradiación, carácter, intensidad, atenuantes y qué exacerba el dolor, ¿no? Entonces acá se le pregunta, ¿no? Tiempo de aparición. ¿Cuándo apareció? Tiempo de aparición. Tiempo de aparición. Aparición. Localización, ¿en dónde, no? ¿En dónde está el dolor? Si se irradia, ¿para dónde? ¿Para dónde se irradia? Los dolores. ¿Cuál es la diferencia entre dolor irradiado y dolor referido? El dolor referido sigue una misma vía nerviosa. Por ejemplo, el dolor del nervio ciático, el daño es en el nervio y como que se expande, ¿no? Para toda la pierna. Ese es un dolor referido. Y el dolor irradiado es, por ejemplo, el dolor de isquemia al miocardio, que la persona puede tener un dolor en el hombro, en el cuello, en el brazo izquierdo o en la muñeca, ¿no? Eso es un dolor irradiado. Y carácter se refiere a cómo es el dolor, que puede ser punzante, urente, quemante, opresivo, ¿no? Intensidad es del 1 al 10, ¿no? Leve, moderado, severo, o del 1 al 10, usando una escala numérica. Del 1 al 10. Ahí. Entonces, atenuantes, hay posiciones, ¿no? Esas se llaman posiciones antálgicas. Posiciones antálgicas. Los pacientes a veces encuentran una posición que mejoran el dolor o la disminuyen, ¿no? Por ejemplo, un dolor al pericardio, la posición antálgica es el plegaria de maometano, o ese es un atenuante. Y que exacerba, por ejemplo, en el dolor de puntada de costado en un derrame pleural,
eh, se exacerba con la tos o el movimiento del tórax, etcétera. Bueno, eso es con respecto al dolor y sus componentes. ¿Qué más puedo agregar acá? Entonces la clasificación puede ser acorde a su origen, su duración, intensidad. Puede ser un dolor de acuerdo a su origen nociceptivo, utiliza nociceptores, que puede ser somático, visceral, el dolor. Y el dolor neuropático es cuando hay una lesión en las vías. Y estas pueden ser, por ejemplo, hiperalgesia, alodinia, hiperestesia, parestesia. O lo contrario, ¿no? Hipoalgesia, hipoestesia, analgesia. Alodinia era dolor provocado por un estímulo que en condiciones normales no lo provoca, ¿no? Cuando hay por ejemplo, una inflamación, no sé, de la piel, ¿no? Eh, Normalmente cuando la piel, digamos que te haces un corte y la piel que está alrededor del corte, cuando la tocas te va a doler. Entonces, sin el corte no te duele, ¿no? Eso se llama alodinia. Hay un eh, aumento, no, un dolor que en presencia de un estímulo, en condiciones normales, no provoca dolor. Hiperalgesia es respuesta exagerada a un estímulo doloroso. Y que sería casi lo mismo, ¿no? Y parestesia es sensación anormal de tipo calambre, claro, el hormigueo. Parestesia. Hiperestesia es sensibilidad aumentada al estímulo sensorial. Hiperestesia es sensibilidad aumentada, hiperalgesia es respuesta exagerada a un estímulo doloroso y alodinia es un dolor que en condiciones normales no duele. Digo, un estímulo que en condiciones normales no duele. Y parestesia es el hormigueo, que normalmente es por presión del nervio, ¿no? Contra un hueso. ¿Qué más puedo decir del dolor? Sí, nada más. Tipos, Alicia. Sí, a ver, pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, cianosis. ¿Cómo se define la cianosis? Se define como la coloración azulada pero voy a poner de piel y mucosas. Cardio. Sí, cianosis. Cardio. Acá está, mi apunte. Entonces, central, periférica. A ver qué puse acá. Coloración azulada de piel y mucosas. Por elevación de la concentración de hemoglobina reducida, que es la desoxihemoglobina. Cuando está oxidada es cuando está unida al oxígeno, pues, ¿no? Y esta es la que se va a... La desoxihemoglobina es la que tiene más afinidad por el oxígeno. Bueno, acá dice. En sangre capilar. Elevación de la concentración de hemoglobina ¿no? ¿Qué puse acá? Reducida en sangre capilar. Entonces los lugares donde más se van a apreciar va a ser más notorio esto, va a ser la cianosis, ¿no? En labios, alas de la nariz, pabellón auricular, zonas irrigadas, ¿no? Y lechos unguiales. Estas son las partes que tenemos que observar cuando viene en el examen físico, ¿no? Para cianosis. Las uñas, las orejas, la nariz, los labios, porque es piel fina. Estos tienen piel fina. Listo. Entonces se puede clasificar como central, periférica y mixta. La
Cianosis central puede ser pulmonar o no pulmonar. La periférica es por bajo gasto cardíaco, por ejemplo en insuficiencia cardíaca congestiva, por obstrucción de vasos, puede ser arterias o venas, y vasoconstricción. Ajá. Después puede ser mixta. Esta es por la que se ven en enfermedades cardiológicas congestivas, como por ejemplo la tetralogía de Fallot, transposición de vasos, de grandes vasos, y el conducto persistente de intraventricular e intraauricular. Entonces, la pulmonar es por afectación del pulmón, ¿no? Por ejemplo, en EPOC, neumonías, fibrosis, en shunts, en TEP. Y la no pulmonar es por afectación de la hemoglobina, por ejemplo, en metahemoglobina, sulfahemoglobina. Esta puede ser congénita o adquirida, ¿no? Una persona que está expuesta al plomo, el plomo se une a la hemoglobina y puede causar esto, ¿no? Cianosis por daño en la hemoglobina. Entonces, esta es la clasificación y las diferencias entre cianosis central y periférica. Acá puse, es en la periférica, en la central, la saturación baja, ¿no? Porque hay un tema de daño en el pulmón, entonces disminuye la capacidad de unión de la hemoglobina al oxígeno, porque se va a perder el lugar donde se hace el intercambio de gases, ¿no? Entonces baja la saturación y se manifiesta en piel y mucosas. Y también puede haber signos de cianosis crónica, ¿no? Por ejemplo, en una persona con EPOC, con enfisema, un signo es que tiene los dedos en palillos de tambor o poliglobulia. La poliglobulia también se presenta en EPOC, en específicamente el... Ah, no, dije enfisema, ¿no? No. La poliglobulia, EPOC en específico. Porque la poliglobulia va a ser una forma de compensación del, del organismo para aumentar, o sea, se aumentan los eritrocitos, ¿no? Porque no va a haber va a haber baja saturación y esto se va a observar en pacientes con bronquitis crónica, ¿no? EPOC. Y la periférica, no hay desaturación, solo se manifiesta en la piel, no hay mucosas. Y no, pues esto puede ser por obstrucción, por bajo gasto cardíaco eh, o vasoconstricción. La vasoconstricción, esto aparece en el frío, ¿no? Entonces se alivia cuando la persona está ante calor, se mejora la vasoconstricción. Y el bajo gasto cardíaco, por ejemplo en insuficiencia cardíaca, la cianosis aparece a nivel periférico. Uh-huh. Bueno, entonces esas serían las diferencias. Había un diagnóstico diferencial, voy a poner acá. Diagnóstico diferencial de cianosis. Porque hay una enfermedad, no es una enfermedad, es una consecuencia de exposición a sales de plata, que es la argiria. Argiria, que es coloración azul grisácea, azulada grisácea, por depósitos cutáneos de sales de plata. Ya. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial se tiene que hacer la vitropresión. Y esto es que se utiliza
Se hace presión, digamos, en los ochos unguiales y si desaparece, o en la piel, ¿no? En la zona azulada. Eh, Presión en la piel, como cosa, no desaparece. No desaparece la coloración. En cambio, en la cianosis, cuando presionas en la piel o la mucosa que tiene cianosis, esta coloración azulada desaparece. Pero en la argiria, en esta maniobra semiológica, sí no desaparece. No desaparece. Entonces esta es la definición, clasificación, periférica central y las diferencias y el diagnóstico diferencial de cianosis, que es argiria. Sí, nada más con cianosis. Después espondilitis anquilosante. Definición. Acá puse algo, las cosas que me acordaba, pero igual voy a recordar, voy a leer el apunte que tengo. Espera acá. ¿Qué puse acá? Desaturación, sin desaturación, pulmonar, no pulmonar, predisposición coagulopatía, compensación, poliglobulia, aumento de hematocrito, signo de cianosis crónica, acropaquía, dedos en palillos de tambor, no pulmonar, adquirida, sulfa-hemoglobina, congénita, beta-hemoglobina, periférica, bajo gasto cardíaco, vasoconstricción, obstrucción arterial o venosa. Y bueno, la definición era que coloración azulada de piel y mucosas por aumento de la hemoglobina reducida, desoxihemoglobina mayor a 40 gramos litros, y acá se va a observar más la cianosis. Bueno, ahí está. Y seguimos con espondilitis anquilosante. Acá está, espondilitis anquilosante. Ay, ¿qué sonó? No, endocrino no, es reumato. Claro, forma parte de las espondilopatías. ¿Es una seronegativa? Sí, es una seronegativa. Seronegativa se refiere a que el factor reumatoideo es negativo. Ujú. Entonces por acá puse... Estas son las diapositivas de la clase. Acá está. Este es un cuadrito resumen que encontré, que lo pasaron por ahí en la facultad. Que alguien habrá hecho, la verdad es que no tengo idea quién. Pero ayuda. Es un resumen, ¿no? Ayuda para un repaso rápido. Entonces, espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria crónica y sistemática del esqueleto axial y entesis. Entesis era esta cosa. Era en la unión, está, de los tendones o ligamentos al hueso. Entonces, este es el hueso, este es el tendón y esta es la unión del tendón o ligamento al hueso. Esto se llama entesis. Entonces, entensilitis. No, entesitis, ¿no? Su inflamación, porque esta es la entesis y su inflamación es entesitis. Entesitis, sí. Entonces, esta espondilitis anquilosante va a afectar esta parte. Entonces, es una enfermedad inflamatoria crónica y sistemática del esqueleto axial y entesis. En específico, este ligamento, sacroiliitis, que está en la pelvis, ¿no? Bueno, entonces es una enfermedad que aparece en varones jóvenes menores de 40 años, debuta con dolor lumbar de inicio insidioso, de duración mayor a 3 meses. Si es mayor a 3 meses es un dolor crónico, ¿no? Con rigidez matutina, mejora con AINES y ejercicio, pero no con reposo. El dolor es nocturno, dolor alternante en nalgas, afecta cadera, hombros y miembros inferiores. Claro, esqueleto axial.
El esqueleto axial incluye columna. Voy a verificar eso porque incluye huesos del eje largo del cuerpo. Sí, incluye cráneo, columna. Ujú. Ahí está. Cabeza, esqueleto laringio, columna vertebral y caja torácica. Pero acá dice que espondilitis anquilosante aparece en miembros inferiores también. Hombros, caderas. Bueno, manifestaciones extraarticulares. Uveitis anterior, aguda, cardiovascular, insuficiencia aórtica. Mira, esta uveitis, esto es particular de esta enfermedad, que esto puede aparecer antes incluso del dolor en el lumbar. Pues entonces el motivo de consulta puede ser uveitis, ¿no? Afectación cardiovascular, puede haber insuficiencia aórtica en los pulmones, puede haber fibrosis en los lóbulos superiores, neurológico, fracturas o luxaciones vertebrales, síndrome de cola de caballo. El síndrome de cola de caballo era desorden neurológico poco frecuente caracterizado por la compresión de las raíces distales de los nervios sacro, lumbares y coccygeos. Secundario a esa lesión, ¿no? A ver qué me dice Wiki. A lesión o compresión de los nervios de la cola de caballo, en latín, cabo de equino. Es la región que compromete el segmento distal de la columna vertebral donde se agrupan los nervios espinales. Este es el síndrome de la cola de caballo. Entonces, pues, esto puede también presentarse, ¿no? En espondilosis anquilosante. Espondilitis anquilosante. Acá que puse espondilitis anquilosante. Entonces puede haber el síndrome del cola de caballo, geniturinarias, prostatitis crónica y nefropatía inmunoglobulina A. Inflamación de colon e ilion, muy frecuentes, similares a enfermedad de Crohn. Amiloidosis secundaria. Es una complicación rara. Entonces, para el diagnóstico se pide rayos X para ver la sacroileitis bilateral, o sea, la afectación del ligamento sacroileitis es bilateral. ¿Dónde está el sacroileitis? Está, esta cosita, esta imagen, sacroileitis bilateral. Entonces dice, mira, hay gradaciones también se hacen, pero esto lo hace el especialista, ¿no? Esto es lo normal, ¿no? Se ve así, se ve todo bien. El sacro, se ven las partes del sacro, y así se ve la afectación del... Uy, justo acá tengo mis rayos X de pelvis. Sí, estoy bien, no tengo espondilitis. Me asusto. Cada vez que veo una enfermedad es tipo, ay, tengo todo. Creo que le pasa eso a todos los estudiantes de medicina. Bueno, entonces era... Esta es sacroileitis, ¿no? Se ve así, alterada la... Espera. ¿Cómo era? Claro, el ligamento de sacroileitis... Espera, voy a buscarlo para saber exactamente dónde está. Sacroileitis. Sacroileitis. No creo que tengo sacroileitis.
Claro, articulaciones sacroiliacas. Síntomas. Estar de pie mucho tiempo, soportar más peso en una pierna que en otra, subir escaleras, correr, dar pasos largos. Causas, lesión, artritis, embarazo, infección. Lesión traumática. Impacto repentino como un accidente automovilístico o una caída puede dañar las articulaciones sacroiliacas. Bueno, esa es la articulación sacroiliaca. Afectación de la articulación sacroiliaca. Ahí está, sacroiliaca. Bueno, ahí está. Entonces, esta es la articulación sacroiliaca. Esta, ¿no? Ahí se ve el borde del sacro y en ese borde se va a unir con la ilíaca. Igual que acá, acá se ve normal, se ve definida. Y acá se ve raro. Entonces acá supongo que está inflamada. Acá dice aberraciones inespecíficas, pérdida de la definición de los bordes articulares, esclerosis y erosiones. Claro, ya no se ve así definido, ¿no? Sacroileitis moderada o avanzada con uno o más erosiones, esclerosis, ensanchamiento o anquilosis parcial del espacio articular. ¿Cuál era la definición de anquilosis? Anquilosis es la disminución del movimiento o la falta de movilidad de las articulaciones debido a la fusión total o parcial de sus componentes. O sea, es pérdida de la disminución o falta de motilidad de la articulación. Eso es anquilosis. Bueno, otra cosa que podemos encontrar para el diagnóstico es, bueno, radiografía. Después en la columna vamos a encontrar rectificación de la lordosis, cuadrantura vertebral, sindesmofitos y columna en caña de bambú. Entonces, tenemos que observar en las rayos X, tenemos que ver la articulación sacroiliaca y esto va a pasar en la columna. Entonces, lo que va a pasar en la columna es que se va a perder la lordosis, o sea, la curvatura normal del lumbar, ¿no? Que es así. Entonces va a haber una columna de caña de bambú, va a ser así como un bambú, ¿no? Y los sindesmofitos es esta, o sea, era que acá tenemos una así, ¿no? Esta es la columna, esta es la apófisis espinosa. Entonces era que la osificación se hacía más grande para este lado y de este lado también, tanto que se fusionaban. Entonces esto se llama sindesmofitos. Ahí dice osificación de ligamentos en columna, fusión. O sea, este ligamento que estaba acá se osificaba y se fusionaba. Y la cuadratura vertebral era que la columna, o sea, el cuerpo de las vértebras se hacían cuadradas. Y la rectificación es por la fusión de todo esto, ¿no? Ahora vamos a ver, acá hay una imagen. ¿Dónde está? Acá está. Entonces esta es la columna normal. Tiene como un pequeño... Tiene como una curvatura, es la lordosis. Y después lo que va a pasar es que va a haber inflamación en las articulaciones y luego va a haber una fusión. Esto se llama sindesmofito. Y acá se ve, pues, ¿no? En la imagen. Acá se ve la cuadratura de la columna. Van a ser cuadradas. Voy a ver Uy. Mi columna también está cuadrada. O sea, los cuerpos vertebrales de mi columna son cuadrados. Uy, no. Tengo espondilitis anquilosante. Pero no está bambú porque tengo la curvatura de mi columna está bien pronunciada. Tanto que me parece si
me hace preguntar si eso es normal. Debe ser. Bueno, cuadratura. Cuadratura y luego fusión. Sin desmofito. Sin desmofito. Sin desmofito. Y acá está, pues, ¿no? Recta la columna y parece un bambú. Bueno, entonces esto es lo que voy a ver en los rayos X de columna y de sacro. Y si, claro, la sospecha se hace si viene un varón joven, menor de 40 años, con dolor lumbar, que no sabe con el reposo, y a este se le pide una rayos X, ¿no? De sacro, de pelvis. Entonces, después está el test de Schober. Este era el test de Schober. Consistía en que al paciente de pie se hace una medición de de están las ilíacas, ¿no? Esta es la espalda, ¿no? Del paciente. Espalda, esta es su cabeza, su pelo, brazos, y este es el tórax. Y ahí, a esta altura está las ilíacas, entonces se le traza una línea imaginaria y en la intersección de la columna con la línea imaginaria de entre las dos ilíacas se pone un punto. Entonces acá se pone un punto y se mide 10 centímetros hacia arriba. Acá está, 10 centímetros. Y luego se le pide que haga una flexión, ¿no? Una dorsiflexión, que se toque los pies. Entonces, este se va a medir otra vez, ¿no? Y este tiene que haber aumentado por lo menos más de 15 centímetros. Entonces se traza una línea imaginaria entre las dos espinas ilíacas en extensión y medir 10 centímetros, pedir al paciente que flexione y medir los puntos. Entonces, lo normal, esto es lo normal, tiene que ser más de 15 centímetros. Pero si no, es test de Schober, test de Schober, negativo. No, positivo. Bueno, test de Schober, se puede hacer el test de Schober, creo que acá también está. Voy a ver si acá hay cuadro clínico, diagnóstico. ¿Dónde está? No, creo que no está. Ahora voy a buscarlo. Control B, Schober. Schober. No, solamente está. Ah, está, test de Schober. Ajá. Está. Se mide 10 centímetros y luego se le pide que haga la dorsiflexión. Schober test. Tiene que haber subido más de 5 centímetros, ¿no? Y está. Bueno, ahí está. Después, ¿qué más? Expansión torácica, ¿no? La inspiración tiene que expandirse. Sacroleitis puede demostrarse en exploración en fases iniciales por palpación directa o diferentes maniobras que provocan dolor. Claro, dolor a la palpación, ¿no? De la unión del sacro con, el, con las ilíacas. Entonces, ¿qué más dice? Ah, acá, diagnóstico diferencial. Hiperostosis anquilosante vertebral o enfermedad de Forestier. Hiperostosis anquilosante. La voy a googlear porque no tengo idea qué es eso. Hiperostosis anquilosante. A ver. Ay, no, ¿qué estaba haciendo? Hiperostosis anquilosante. También llamada enfermedad de Forestier, espondilitis anquilosante senil o hiperostosis anquilosante es una entidad médica caracterizada por las calcificaciones y formaciones de huesos anormales.
los tejidos blandos adyacentes a las articulaciones de la columna y en menor medida en esqueleto periférico o apendicular. En la columna se produce formación de huesos a lo largo del ligamento longitudinal anterior y a veces del ligamento longitudinal posterior. Esta es la que aparece en los viejitos. Bueno, acá me dice, ¿no? Si la edad es más de 50 años, se puede decir que es enfermedad de Forestier. Es asintomática y no actúa sobre las articulaciones sacroiliacas ni interapofisiarias. Ese es el diagnóstico diferencial. O sea, va a haber un daño en la columna, pero no va a haber sacroileitis. Entonces, en el diagnóstico, criterios es radiológico más clínico. Limitación en los clínicos es limitación de movilidad de la columna en plano frontal y sagital, o sea, hacia adelante, movimiento hacia adelante o hacia los lados. Dolor lumbar de características inflamatorias, dolor por las noches, alivia con AINES y... ¿Alivia con reposo era? No con reposo. Alivia con AINES y ejercicio. No con el reposo. Limitación de expansión torácica y criterios radiológicos, sacroileitis bilateral grado 2 o superior, sacroileitis unilateral grado 3 o 4. ¿Esto qué es? Artritis reactiva. Esta es otra seronegativa. Reactiva es por... claro, es después de un proceso infeccioso. Y acá aparecen los dedos de salchicha. Ajá. Y en las seronegativas es porque no hay factor reumatoideo. A ver, entonces acá vamos a completar la pregunta. Espondilitis anquilosante. Definición. Enfermedad reumática, sistémica, inmunológica que tiene predominio en varones menores a 40 años. Afecta a las articulaciones axiales. Los pacientes debutan con dolor lumbar matutino. No, ¿era matutino? Sí, rigidez con dolor lumbar con rigidez matutina. No, ya, ¿cómo era? Debuta con dolor lumbar con rigidez matutina. Con rigidez matutina que alivia con AINES. Sí, alivia. Acá puse que no alivia. Que alivia con AINES y ejercicio. El dolor es nocturno. Dolor nocturno y alternante en nalgas. Afecta cadera, hombro axial, ¿no? Cadera, hombros y miembros inferiores. El diagnóstico se hace con radiología de la pelvis, afectación de la articulación sacroiliaca, ¿no? Sacroileitis bilateral, factor reumatoide negativo, claro, porque acá no piden, ¿no? No se pide. El diagnóstico es radiológico más clínico. Clínica de dolor y que afecta el movimiento, disminución de movimiento en plano frontal y sagital, y dolor de características inflamatorias, limitación de la expansión torácica, y lo radiológico, ¿no? ¿Qué más? También hay síntomas. Algo importante acá. La uveitis. Esta uveitis puede ser un motivo de consulta. Puede presentarse antes del dolor lumbar. Claro, y es anterior aguda, la más habitual, y
y que puede preceder a la espondilitis. Es unilateral. Uveitis unilateral. ¿Dónde está? Uveitis unilateral. Que esto puede tener fotofobia. Lagrimeo, visión borrosa. La uveitis era borrosa. La uveitis acá. Voy a ver cómo era la uveitis porque... Ah, mira, esta es la progresión, ¿no? Esta es la progresión de una persona con espondilitis anquilosante. Anquilosantes con N. Espondilitis anquilosante. Espondilopartida. Seronegativas. Ahí está, las seronegativas era espondilitis anquilosante. Acá está mal. Es anquilosante. Anquilosante, sí. Ya. Espondilitis anquilosante, artritis psoriásica y artritis reactiva. Estas son las artropatías, artropatías seronegativas. Porque tienen factor reumatoide negativo. Bueno, entonces uveitis. Voy a buscar uveitis. Ay, no. Acá. Uveitis. Esta uveitis anterior aguda suele ser unilateral y episódica. Porción anterior de la uvea en el ojo, ¿no? Hiperemia, conjuntiva, fotofobia, visión borrosa, sinequías, entre cristalino e iris, sinequías, cataratas, cámara anterior de la lámpara de hendidura revela el cúmulo de células inflamatorias secundarias a la ruptura de la barrera hematoacuosa. Bueno, entonces voy a buscar, quiero ver cómo es la uveitis. O sea, me dice que está en la uvea. Uveitis. Uvea. Ahí está. Esta es la uvea. Esclerótica uvea. Ahí está. La uvea consiste en coroides, cuerpo ciliar, iris, según esta imagen en Google. Ahí está. Uvea, llamada también cubierta medial del globo ocular, túnica vascular y tracto uveal. La capa vascular del ojo situada debajo de la esclerótica, compuesta por tres partes: iris, cuerpo ciliar y coroides. Iris, cuerpo ciliar y coroides. Esa es la uvea. Voy a apuntarlo acá. Iris, cuerpo ciliar y... Está. Iris, cuerpo ciliar y coroides. Sí, ya está. Iris, cuerpo ciliar y coroides. Está para acordarme porque anatomía... Esto es anatomía. Acá lo voy a poner. Bueno, ya está. Iris, cuerpo ciliar y la uvea. Bueno, esta es espondilitis anquilosante. Luego, diferencias entre un derrame pleural y un síndrome de consolidación basándonos en la clínica. Entonces acá separé clínica de síndrome de consolidación y clínica de derrame pleural. Entonces, esto lo hice con lo que me acordaba, pero ahora voy a poner mi apunte de derrame pleural. ¿Cuál es la clínica? Hice un cuadro. Ay, no hice un cuadro, solo tengo las diapos del profe. Ah, no, sí. Ah, no, este es complicado, sí. ¿Qué hice acá? Ay, no hice mi resumen. Bueno, creo que puse
No hice resumen. Ah, es que tengo... Mi resumen lo hice en mi cuaderno, así que no está ahí. Pero a ver, ¿qué hice acá? Derrame pleural. En el derrame pleural tenemos que acordarnos de los criterios de Light. Si la persona está tomando diuréticos, se utiliza el gradiente de albúmina. Y esto es porque las características del exudado o transudado van a ser distintas. Se va a modificar porque va a estar más concentrado en... O sea, como está con diuréticos, va a disminuir la cantidad de líquidos en el cuerpo, entonces se va a concentrar más el transudado. Sí. Bueno, entonces, diagnóstico, digo, síntomas. Puede ser asintomático dependiendo del volumen, ¿no? Del, del volumen. Entonces, síndrome. Ya, clínica de derrame primero. Dolor de punta de costado. ¿Mm? O dolor pleurítico, que es de punta de costado. Dolor pleurítico en punta de costado. Este dolor es característico porque maometana. A ver, ¿por qué es característico este dolor? Porque es intenso, punzante, aumenta con inspiración, tos, estornudos. Ajá. Usa con una instalación. Ah, el dolor cesa cuando se instala. Ahí está, ¿dónde está? Acá puse. El dolor desaparece o cesa cuando se establece, se instala, voy a poner. Instala el derrame. La diferencia. Bueno, ya. Entonces, dolor pleurítico, posición atálgica. ¿Había posición atálgica? No había posición atálgica. No. Posición atálgica, esta es la posición que se usa en pericarditis. Ya, dolor. Este dolor se identifica con tos y movimientos del tórax. También puede haber tos. Acá dice tos. La tos. Primero voy a poner que puede ser asintomático. Asintomático. Pero voy a darle un tap. Dolor pleurítico. El dolor. Ahí está. No. Este es un plus de. Está. Después tos. ¿Cómo se caracteriza la tos? Esta voy a ponerle 2 puntitos. Que cuando lo pongo así se puede colapsar para que se vea mejor. Después ya tos. La tos puede ser seca, irritativa. Seca, irritativa. Ahí puse irritativa. Tímida, porque con el dolor duele, el derrame duele, ¿no? Tímida, porque causa dolor. Puede tener expectoración. Esto es en caso de neumonía secundaria a neumonía. Y con hemoptesis. La hemoptesis era sangre que sale por la boca pero que viene de las vías aéreas. Esto es secundaria. Mejor le pongo 2 puntos. Sí. Secundaria a neumonía y esta hemoptesis es secundaria a TBC y carcinoma bronquiogénico. Está. Entonces esto es la tos. Tos, el dolor. Ay, ¿qué fue? Esto es de este punto. Movimiento del... ¿Qué puse? Dolor pleurítico, el dolor se identifica con tos y movimiento. Del tórax. Ay, ¿por qué no salió? Del tórax. Con inspiración, mejor pongo.
Bueno, ya, con movimiento del tórax y punto acá. El dolor desaparece cuando se instala el derrame. Desaparece. Ya está, punto. Entonces la tos, este es el dolor. Dolor, puede ser sintomático, tiene dolor periurítico, tos. Y, ¿qué más? ¿Qué más puedo poner? Ahí. Está. Oncogénico. Está. Entonces, fiebre, disnea. Fiebre es aumento de la temperatura corporal regulada por el hipotálamo. Y disnea, la fiebre sigue un ritmo circadiano. En la mañana puede haber, o sea, la normal es que se considera fiebre si en la mañana es más de 37.2 y en la tarde 37.7. Y lo normal es 36,8 más menos 4 si se toma en la cavidad bucal y más menos 0,3 si es temperatura rectal y más menos 0,6 en temperatura axilar. O sea, 36,8 más menos 0,6 es la axilar. Entonces, ¿dónde estoy? Disnea. La disnea depende del volumen, claro, porque cuando hay más líquido, entonces va a impedir la expansión del pulmón para que entre el oxígeno, pues, ¿no? Depende de la causa, claro. La fiebre depende de la causa. Porque si es una causa o sea, si es por infección o si es por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, cuando es que complica, ¿no? Cuando llega ay, en insuficiencia, no, en edema agudo de pulmón, hay exudado, pero no hay fiebre. O no, no me acuerdo. No me acuerdo si hay fiebre, pero, pero no es infecciosa, a eso me refiero. No es por infección. Bueno, entonces, empiema, si hay empiema va a haber fiebre. Depende de la causa, punto. Empiema. En empiema hay fiebre. Empiema es cuando lo que está, o sea, el líquido que está en la cavidad pleural es empiema, es pus. Y también es una complicación de la neumonía, ¿no? Si es con derrame. Es una... Acá puse. Está. Es un derrame pleural complicado. Estos son los criterios de un derrame pleural complicado. El derrame paraneumónico complicado es un derrame con microorganismos que consumen glucosa. Entonces, hay microorganismos que consumen glucosa. Si no se detecta a tiempo, se transforma en un empiema. Claro. El derrame pleural complicado se convierte a un empiema si es que no se trata. Y el empiema es un derrame pleural con pus. Antes del empiema hay derrame paraneumático complicado en contextos agudos. El paciente con neumonía que tiene derrame pleural hay que estudiar bien a fondo estas características. Entonces se tiene que evaluar el pH, que tiene que ser menor a 7,20 o 7,2. O sea, en un derrame pleural complicado va a haber pH menor a 7,2, glucosa menor a 60 porque hay microorganismos. Siempre que hay microorganismos en un líquido, va a haber o sea, si hay un derrame, ¿no? Y analizo la glucosa y si hay microorganismos va a haber menos glucosa porque los microorganismos consumen glucosa. Entonces, glucosa va a estar menor a 60 miligramos de decilitros, tinción Gram y cultivos positivos, engrosamiento de la pleura parietal que se ve en el TAC, derrame libre de gran tamaño y derrame loculado de cualquier tamaño. Todo esto hace sospechar que se está complicando el empiema. Tiene que ser drenado porque si no va a tener un empiema. Después acá que puse. En el neumotórax hay aire en cavidad pleural. Si se percute líquido suena mate. Si se percute aire suena como tambor.
La percusión se puede hacer si es derrame o neumotórax. Claro, porque en presencia de líquido va a haber acá. Principal diagnóstico diferencial de derrame pleural es el síndrome de condensación pulmonar. Se diferencia por algunos signos. Claro, porque eh, en la condensación también va a haber a la percusión va a ser mate, al igual que en presencia de líquido va a ser mate. Bueno, entonces sigo con la clínica del derrame pleural. Era tos, dolor, pleurítico, fiebre, disneo. Esas son las cosas que tengo que pensar cuando pienso en la clínica de dolor, digo de esto creo que es uno más, sí. Cuando pienso en derrame. Ya, entonces vamos a ver síndrome de consolidación. Acá voy a buscar mis apuntes. Consolidación, ¿este era? Consolidación pulmonar, acá está. Esto también es un desgrabado que pasaron por el grupo de semiología. Los amigos, no sé quién lo habrá hecho, pero esto es de la clase. Creo que no le hice... Ah, no, también lo tengo en mi cuaderno. Bueno, voy a ver mi cuaderno. No lo tengo en mi cuaderno. Sí, algunas cosas tengo en mi cuaderno, algunas cosas tengo en OneNote. Entonces, síndrome de consolidación, elementos de síndrome de consolidación, criterios de evaluación urgente, ocultación. Esto preguntaron también, que era... No, esto no era. Las etapas, ¿dónde estaban las etapas? Las etapas de la neumonía, porque esto es básicamente... O sea, la neumonía no es un síndrome de consolidación, pero el síndrome de consolidación no es la neumonía, sino hay otras cosas que pueden causar síndrome de consolidación. Voy a buscar clínica. ¿Dónde está? Disociación clínica radiológica. Sobre la clínica tradicional, observar clínica en el examen. Pero ¿cuál es la clínica? Neumonía intersticial, ovar, biliar, clínica típica, manifestaciones clínicas según las fases de la neumonía bacteriana. Ahí está. Estas son las fases que preguntan. Esto hay que saberlas. Está. Manifestaciones clínicas según las fases de la neumonía bacteriana. Esta es típica. O sea, las fases típicas que aparecen en una neumonía bacteriana. Y las bacterias pueden ser... o sea, la neumonía puede ser intra-hospitalaria y las fuera de la comunidad, adquiridas en la comunidad. Ajá. Entonces, fase inicial de congestión, las primeras 24 horas. Va a haber... Estas son las fases. Son las tres fases. Fase inicial o de congestión, fase de los dos periodos de hepatización, que era rojo y gris, y la fase de resolución. Entonces, ¿qué voy a escuchar? Acá. Espera, ¿pero esta es clínica? Estas son manifestaciones clínicas. Bueno, entonces acá también voy a poner manifestaciones clínicas. Bueno, las dos ya. Va a haber fiebre, sí. Va a haber disnea también. Pero estas son de... Evaluación de gravedad del cuadro clínico. Ay, no. Caramba. Está. Quiero de esta. Quiero que me digan las clínicas. Así, disnea, todos. ¿Está así separado? Creo que no.
Manifestaciones clínicas, mejoría de clínica del paciente, sensación clínica, hallazgos objetivos de etiología viral, diagnóstico diferencial de neumonía viral, no, criterios de evaluación urgente, evaluación de severidad, es el CURP, famoso CURP, datos semiológicos. ¿Esto puede ser? Pero quiero clínica. Bueno, a ver, voy a buscar en Google. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Yo. Clínica de síndrome de consolidación. A ver. Cuadro clínico del síndrome de consolidación inflamatorio lobar. Claro, porque puede haber en este síndrome los síntomas corresponden a un proceso infeccioso del sistema respiratorio, puede presentar escalofríos, elevación de la temperatura, dolor prolíticos, tos seca al comienzo y después productiva con expectoración de tipo purulento. Claro, es igual que el pleural, que el síndrome pleurítico, digo, derrame pleural. A ver, voy a poner lo que está acá, ¿ya? A ver, dice fiebre, escalofríos, disnea, no me dijo, tos, al inicio no productiva, después productiva, expectoración, ¿no? Después productiva. Mejor acá. Tos seca al comienzo. Seca al inicio. Expectoración tipo purulento. Estas son... Bueno, y después con... Esto es clínica. Clínica. Después... después en la auscultación, ¿no? Clínica, acá voy a poner auscultación. Auscultación. Claro, y aquí en auscultación... Ahí. Es el coso de las mayúsculas. Está, ya, auscultación. Acá voy a poner lo que dice las manifestaciones clínicas por fases. Que es la que preguntan, eran 3 fases. Acá está, disnea, cuadro clínico típico. Acá está. Dice fiebre. Espera, ¿estoy en consolidación? Sí, estoy en consolidación. Fiebre, disnea. Acá está. Disnea, taquipnea. Tos húmeda, punta de costado. Claro, este sí. Ay. Dolor en punta de costado. No siempre, ¿no? Solo si hay derrames. Semiología de condensación. Y semiología de condensación. Entonces acá voy a hacer la semiología. A veces se acompaña de derrame pleural. Y que modifican los hallazgos de palpación y auscultación. Derrame. Yo. Broncograma aéreo. Esto es importante. O sea, junto con la radiopacidad del síndrome de consolidación. Porque lo que va a pasar en el síndrome de condensación es que va a haber el contenido aéreo alveolar se va a sustituir por líquidos o contenidos sólidos. Y se va a formar una consolidación. Bueno, entonces, acá está.
I think. Evaluación de la gravedad del cuadro. Ay, no, lo perdí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Acá está. Manifestaciones clínicas según las fases de la neumonía bacteriana. Eran 3 fases. Fase inicial o de congestión. Fase congestión. Fase de los periodos de hepatización y fase de resolución. Pero esto no es auscultación. Disminución del murmullo, crepitantes, desprendimiento de crepitantes, soplo. Sí, esto dice auscultación, crepitantes cortos, sí, es auscultación. Bueno, entonces en fase inicial o de congestión es cuando se inicia en las 24 horas de la neumonía. Entonces es disminución del murmullo vesicular. Disminución del murmullo vesicular. Claro, porque lo normal es escuchar el murmullo vesicular, porque por entrada de aire a los alvéolos. Crepitantes rudos. ¿Cuáles eran los crepitantes? Crepitantes, estertores crepitantes. Secos, hay crepitantes secos y estertores. Me imagino que estertores y crepitantes son lo mismo. Secos, ronquidos, sibilancias, y estertores húmedos es subcrepitantes, crepitantes. Ah, no es lo mismo. Estertores crepitantes. Ay, tengo que revisar mi cuaderno. Semiología de respiratoria, está. Entonces, los ruidos normales son roncus, esto es de las vías aéreas. No, roncus es ya los normales, sanos, bronquiales, rudos intensos, esto es del laringe hasta toda la tráquea. Broncovesicular, que es combinación bronquial y vesicular, y vesicular o murmullo vesicular es en los alvéolos. Esos son los normales. Después los ruidos alterados son sibilancias, bronquial, de roce, esto es de la pleura, y crepitantes, crujido fino, tono alto. Entonces los crepitantes, ¿dónde está? Estertores secos, húmedos, frote pleural. Estertores secos son estridor laríngeo, runcus y sibilancias. Secos, estos son los secos. Ah, entonces estaba bien este. Estaba viendo una imagen. Bueno, ya. Entonces, los secos son estridor laríngeo, roncus y sibilancias. Y el húmedos es a burbuja, crepitantes sobre subcrepitantes. Crepitantes y subcrepitantes son estertores húmedos. Crepitantes y subcrepitantes. Crepitantes alveolar y subcrepitantes es bronquiolo alveolar. Entonces, crepitantes es ocupación de alveolar por exudados o transudados, y se ve en neumonía, insuficiencia, isquemia, agua de miocardio, insuficiencia cardíaca y algo más que no leo acá. Y subcrepitantes es bronquiolo alveolar, que es ocupación del bronquio alveolar, inflamación del intersticio, húmedos, en inspiración y expiración. Ah, mira, los crepitantes, estertores crepitantes no se moviliza con la tos.
Y en los subcrepitantes es en inspiración-expiración, resolución de neumonía, fibrosis intersticial. Frote pleural en la pleura. Bueno, entonces crepitantes me dijo rudos. Crepitantes rudos. Estertores crepitantes rudos. Paso del aire. Ocultación con el estetoscopio. Bueno, rudos me dice que primero es rudos. Y luego... Ah, y mesoinspiratorios. Mesoinspiratorios se modifican con la tos. Se modifican con la tos. Entonces crepitantes rudos que se modifican con la tos. Y después fase... Ay. Fase de los periodos de hepatización, que es hepatización roja y gris. ¿Qué va a pasar acá? Crepitantes finos. ¿Cuál es la diferencia de crepitantes rudos y crepitantes finos? Soplo bronquial. Este aparecía, si mal no recuerdo, porque la consolidación crea como un hipectoriloquio. O sea, ¿cómo explico esto? Soplo bronquial. A ver, voy a buscar la definición. Ay. Soplo bronquial. O tubárico, ahí está. ¿Es el mismo? Ay. Soplo bronquial. A mí acá en Google me está saliendo que es igual al soplo tubario. Dice neumonía, soplo intenso por transmisión del sonido bronquial a la superficie. Inspiratorio. Ok. Soplo bronquial. Bronquial. Causa del soplo tubario. ¿Qué más se percibe en la condensación? Chaquismo, sudoración profusa. Soplo que se oye como un ruido sibilante causado por el flujo de aire hacia adentro y hacia afuera del conducto bronquiales. Bueno, no me dice. Bueno, no. Acá debe estar en mi apunte. Soplo bronquial o tubario. Ahí está. Ya, bueno. El soplo tubario es igual al bronquial. Y dice: se produce en zonas con alvéolos ocupados por exudado, con luz bronquial permeable. Sonido similar al de soplar dentro de un tubo. Bueno, ese es el
soplo tubario. Es como soplar un tubo. O bronquial. Y el crepitante fino y rudo. Bueno, acá en mi apunte me dice que el crepitante... El subcrepitante es cuando hay resolución de la neumonía. Y el crepitante húmedo, no me dice si es fino o rudo, es cuando hay neumonía. Bueno, y pectoriloquia es ocultación de la palabra articulada. Esto se le pide al paciente que diga 33 y se va a ocultar la palabra articulada. Aumenta en condensaciones pulmonares porque hay más luz bronquial permeable y disminuye o se abolida en atelectasia obstructiva, neumotórax, derrame pleural y enfisema. Pero se aumenta, mira, esta es una diferencia pues en ocultación de la voz. Aumenta en condensación y disminuye en derrame pleural. Ya está. Entonces esto lo voy a poner pectoriloquia. Aumenta en condensación. Aumenta. O digo que está, ¿no? Que esto se puede definir como ocultación de la palabra articulada. Y la fase de resolución, pero me falta... Bueno, acá dice que es 1 y 3 días luego de la aparición de los primeros síntomas. Ya está, entonces pectoriloquia, fase de resolución. Fase de resolución, acá dice crepitantes más cortos y al final de la inspiración. ¿Por qué aspirar al final de la inspiración? Crepitantes de retorno. Esto. Entonces, clínica. Ahora. Persecución. Auscultación. Percusión. Persecución. Percusión. Percusión. Ay. Percusión. Está. Percusión. Esta era auscultación. Creo, ¿cómo lo cambio de color a esto? Creo que lo puedo poner en black. Está así. Porque acá lo pongo así. Y se ve... ¿Dónde me quedé? Ah, no se ve. No me acuerdo cómo era para ponerlo de otro color. Ay, ¿qué hice? Me doy una pregunta 2 creo y son 10.000. Auscultación. Ya fue, no importa. Sí. Auscultación. Voy a colapsarlos. Ay. Ah, porque esto... Ah, esto no se puede colapsar. Percusión.
está así. Y ocultación. Ahora percusión. Percusión. Clínica. No, mejor voy a poner así. Síndrome de condensación. Acá le pongo clínica. Clínica. Ay, tengo sed. No, uno. Clínica era... Ay, y todo esto lo voy a poner uno más, así. Entonces lo colapso. Está clínica, ocultación, percusión. Entonces a la percusión va a ser consolidación, sonido mate, mate en lugar de consolidación. Acá, ¿por qué es un síndrome físico? Porque se trata especialmente de la transformación de las propiedades físicas del tejido pulmonar, esto es, el contenido aéreo de los alvéolos pulmonares es reemplazado por material líquido o sólido, o sea, cociente ístico, el aire y el líquido o el sólido es bajo. Entonces se puede decir que hay consolidación cuando hay un tumor. Esto provoca nobles cambios de transmisión de los sonidos respiratorios. El sonido, claro, porque el sonido viaja mejor en los sólidos que en el aire. Entonces, por eso la voz va a aumentar en consolidación. Digo, la articulación de la voz, ¿no? La auscultación. En cambio, en el derrame pleural, el líquido va a evitar que llegue el sonido hacia afuera, porque hay una barrera líquida, ¿no? Entonces no va a haber pectoriloquio. La ocultación de la voz o el... ¿Cómo se llamaba esta prueba que era que se ponía en las manos? Ah, palpación. En palpación, vibraciones vocales, claro, disminuyen. Pero en consolidación aumentan las vibraciones vocales. ¿Aumentan? A ver, espera, eso voy a... A ver, dice, esto provoca notables cambios en la transmisión de los sonidos respiratorios y en la percusión de tórax. También es necesario que el bronquio que drena la zona afectada esté permeable. De lo contrario, no hay circulación suficiente de aire para que esos cambios físicos se adviertan. Pero quiero saber las causas. Ahí está, palpación. Aumento de la intensidad de frémito táctil o de vibraciones vocales. Aumenta. En auscultación también aumenta la voz, las vibraciones, percusión, matidez, pulmón normal es sonoro. Y cuando hay síndrome de consolidación hay matidez. Mira, asimetría de los sonidos de la auscultación, de la percusión, crepitantes difusos, signo de hipotensión periférica, hipoperfusión, signo de fatiga diafragmática. Ya está. Ay. Bueno, voy a continuar con una segunda parte.